El conservador Friedrich Merz ya es el nuevo canciller de Alemania, una elección que no estuvo libre de polémica, pues fue la primera vez desde el fin de la Segunda Guerra Mundial que el aspirante no fue elegido en la primera votación, a falta de 6 votos, sino en la segunda, cuando logró 325 apoyos. Para analizar el panorama de Merz, conectamos con Frank Pries, él es politólogo y experto en comunicación política. Yo le doy la bienvenida a France 24. Empiezo preguntándole, más allá de la sorpresa que produjo esta mañana y de lo anecdótico, ¿qué deja ver que Merz no fuese elegido en esa primera votación? ¿Hay división dentro o en medio de la coalición? Bueno, en este momento hay muchas especulaciones, obviamente, quién fueron esos 18 que no dieron el voto a Friedrich Merz en la primera votación. Y obviamente hay siempre especulaciones en el sentido, son gente frustrada porque no están en la lista del gabinete. Hay otros que dicen en la SPD, muchos no estaban de acuerdo en la forma un poco autoritaria como el jefe de partido, Lars Klingbeil, seleccionó los ministros de este partido. También hay gente que en la campaña electoral también lucharon muy duro en contra de Friedrich Merz y capaz no podrían sobrepasar esos sentimientos, pero quedan especulaciones. Como es un voto secreto, nunca se va a saber a ciencia cierta, pero queda un poco el sabor amargo de una desconfianza al inicio de esa nueva coalición. Yo justamente le pregunto, en Alemania muchos analistas han dicho que los ciudadanos esperan un cambio. ¿Esa accidentada elección de Merz podría mostrar que algunos no lo consideran lo suficientemente adecuado para liderar ese cambio o por el contrario que es muy radical para los cambios que esperan? Bueno, como con la SPD sigue un partido en el gobierno que gobernaba también los últimos 4 años con Olaf Scholz. Alemania se caracteriza que siempre hay coaliciones de 2 partidos, 3 partidos que a veces son muy distintos, como vimos con el gobierno de semáforo de la última temporada. Entonces, cambios bruscos en la política alemana son muy raras y la gente, el público, tiene una cierta aversión a cambios bruscos. Eso se nota siempre cuando hay propuestas muy drásticas. A veces los partidos están castigados por esto. Entonces es un compromiso y especialmente en la Unión Demócrata Cristiana hay muchos que esperaban cambios en el contrato de coalición con la SPD más drásticos, más radicales. En la SPD, al otro lado, para algunos, eso que fue acordado en política de migración, por ejemplo, o en política económica, es un cambio demasiado drástico. Entonces, hay frustraciones en ambos lados, pero en Alemania se caracteriza que siempre al fin debe existir un compromiso y la gran pregunta es si el gobierno es suficientemente exitoso, especialmente para frenar el auge de los partidos extremistas. Merz prometió actuar con rapidez para reformar la mayor economía de Europa. Previamente dijo que Alemania volvía a la senda correcta en un mensaje a Donald Trump. ¿Qué significa esto? ¿Por qué hace referencia a previas decisiones equivocadas? Bueno, creo que en Alemania todo el mundo nota que la competitividad de la economía alemana está bajo presión. Hay muchos cambios que faltaban en los últimos años, inversiones en infraestructura, una política energética problemática y las acciones del gobierno americano mostraron a nosotros en Alemania, pero a todos los europeos, que sí se necesita recuperar fuerza propia para hacerse frente a ese nuevo panorama en el mundo. Y por eso también en otros países europeos esperan que Alemania, que siempre ha sido de cierta manera la locomotora económica de la Unión Europea, que recupera esa fuerza, porque también, por ejemplo, países en el este como Polonia, como Hungría y otros, dependen mucho, son muy interconectados con la industria alemana y esa industria es orientada a la exportación. Entonces sí se necesitan reformas fuertes que recuperan esa fuerza de la economía alemana. ¿Cómo se espera que sea la gobernabilidad teniendo en cuenta la conformación del Parlamento en temas como, por ejemplo, la migración?
Bueno, yo creo que en realidad el gobierno tiene una mayoría sólida, que tenemos ese contrato de coalición de 144 páginas, muchas cosas son bastante demasiadas, hasta demasiadas formuladas, entonces no vamos a ver en ese sentido grandes sorpresas. La pregunta es, por ejemplo, en migración, ¿es posible con esas políticas reducir la migración ilegal a Alemania o no? Muchos dudan esto, muchos dicen eso sí sería solamente posible en muy estrecha cooperación dentro de la Unión Europea y eso es un señal que Friedrich Merz también siempre quería mandar. Mañana sus primeros viajes dentro de Europa van a hacer a Varsovia y a París con los vecinos y los aliados más importantes también de Alemania, especialmente con Francia, y eso muestra que si Alemania quiere mostrar unidad en la Unión Europea y política común, especialmente con Francia, como siempre ha sido base del éxito. Una de las principales preocupaciones de los alemanes y que también resaltaban los analistas tiene que ver con el crecimiento económico y con la economía en general. ¿Cómo se puede esperar que el nuevo canciller enfrente este enfoque si tenemos en cuenta las amenazas arancelarias y también la guerra en Ucrania? Bueno, hay reformas internas que son urgentes. Necesitamos menos burocracia, necesitamos precios de energía mucho más bajos, necesitamos estímulos también para el mercado laboral, nos falta mano de obra calificada, hay que facilitar también el contratación de esta gente y también necesitamos prácticamente fortalecer el mercado común interno de la Unión Europea y contrastar las políticas arancelarias de Trump, por ejemplo, con más contratos de libre comercio, por ejemplo, con el Mercosur, que es urgente, pero también hay otros contratos y otras ideas como fortalecer los lazos con otros países si no podemos confiar en una estable política con Estados Unidos, como siempre. Y eso, nuestra vulnerabilidad es que también en la política de seguridad y en Estados Unidos lo saben, que Europa depende mucho especialmente del apoyo nuclear de Estados Unidos y eso usan bastante para presionar a los europeos. Eso nos hace débil, pero en esos dos frentes, economía y política de seguridad, necesitamos cambios y necesitamos mucha unión dentro de la Unión Europea. Algo que llama la atención es cómo el gobierno va a lidiar o a manejar las posibles tensiones que se puedan presentar con el partido de ultraderecha Alternativa para Alemania. ¿Cuál es la postura del gobierno desde este momento? Bueno, es claro como aquí fue la clasificación como de extrema derecha por parte de los servicios que observan en favor de protección de la Constitución alemana el panorama político y eso también para los demás partidos en el Parlamento es muy claro que no quieren cooperación con la Alianza para la Alternativa para Alemania en ninguna forma. También no hay bases de acuerdos. Eso es muy sólido. Otra pregunta es si es realmente útil tratar prohibir ese partido. Eso es facultad de la Corte Constitucional. Eso sería un proceso comparativamente largo y probablemente es muy difícil mostrar al detalle que el partido como tal es extrema derecha frente a la Constitución. Hay citados como que dicen políticos y todo, pero mostrar eso en los programas, en todos los detalles de ese partido, lo veo crítico. Y un partido con 20% de voto a nivel nacional y 35% de voto en Alemania Oriental sería visto también una prohibición para muchos como un acto de represión y la pregunta es si eso sería realmente inteligente de tratarlo. Yo creo que es más útil de hacer buena política por la parte del nuevo gobierno y tratar así reducir la simpatía para los extremos.
Señor Priest, desde su perspectiva, ¿podemos esperar un liderazgo renovado o al menos diferente a lo que fue este periodo de Olaf Scholz? Un canciller que pues parte de los analistas calificaron de poco protagónico y que tuvo su mandato justo tras la salida y la huella de Angela Merkel. Bueno, es poco el estilo de Olaf Scholz. El estilo de Friedrich Merz es diferente. El estilo de Friedrich Merz es mucho más de tomar los rieles y mostrar las riendas y mostrar liderazgo. Y él también ha mandado señales muy claro que va a buscar ese liderazgo compartido también dentro de la Unión Europea. La CDU por primera vez en 60 años va a tener el ministro de Relaciones Exteriores. También en la Cancillería de Friedrich Merz se va a instalar, que no existió antes, un Consejo Nacional de Seguridad para coordinar mejor la política interna, y eso creo que lo ven como buen señal en Bruselas, donde a veces los posicionamientos de Alemania fueron poco claros. Entonces yo creo que sí, especialmente en la política internacional, se van a ver un canciller que sí trata de liderar y tratar de mostrar fuerza con el peso de Alemania. Pues señor Priest, a usted muchas gracias por su análisis y por compartirlo con nosotros en France 24. Muchas gracias por la invitación. A ustedes gracias por su sintonía. Breve pausa y volvemos.